Empezamos el primer tema que hemos titulado La ciudad y el río. No se puede entender la historia de la ciudad de Sevilla sin el río Guadalquivir y sin los arroyos que a él desembocan, sobre todo a la altura de la ciudad de Sevilla. Este es el índice de lo que vamos a tratar en este tema. Por un lado, pero vamos a empezar hablando de la orografía, donde se encuentra la ciudad, la evolución histórica del río, la evolución del poblamiento, el brazo histórico, inundaciones, los distintos sistemas de defensa que se han desarrollado a lo largo de la historia, las cortas, y terminaremos con el abastecimiento y saneamiento del agua. Aquí tenemos un primer mapa de Borja Barrera, que es posiblemente la persona que más ha estudiado la geohistoria del Guadalquivir, de Sevilla y de la zona baja del Guadalquivir, en el que vemos los principales componentes de la orografía que rodea la ciudad de Sevilla. Está aquí pintada en negro, marcada la actual ciudad de Sevilla. Aquí en este ángulo tendríamos lo que era el antiguo casco histórico o el núcleo original de Sevilla. Y entonces lo primero que vemos es que aquí a la izquierda, al oeste, tenemos las colinas del Aljarafe, que están entre unos 50 metros de altura al sur y unos 200 metros de altura al norte, de componente terciario, y por lo tanto tiene ya varios millones de años esta estructura o esta elevación del terreno. Hacia el este, que aquí no lo vemos, se encontrarían los Alcores. Los Alcores son una cadena de colinas que se encuentran por encima de los 200 metros de altura. Empezaría al norte por Carmona, al sur Alcalá de Guadaira y entre medio Mairena del Alcor y El Viso del Alcor. Se encuentran a unos 200 metros de altitud. Y de ellas salen una serie de arroyos que van hacia drenar hacia lo que llamamos la depresión del Guadalquivir. Entre la depresión del Guadalquivir y estas altitudes que llamamos los Alcores, se encuentran esta zona marrón, que son las distintas terrazas que ha ido formando el río por su lado más oriental, a lo largo de las glaciaciones. Las distintas terrazas, que las hay a distintas alturas, T1, T2 y T3, tres tipos de terraza. La T3 es la más baja. Esto que vemos aquí forma parte de la T3, esta península, este cacho de aquí. No llega a unos 15 metros, 10 metros más o menos de altura aproximadamente con respecto al nivel del mar. La T2 ya está por encima de 20, lo veremos después. Y entre las terrazas y el Aljarafe tenemos lo que llamamos la llanura aluvial. La llanura aluvial estaría formada por un lado por el canal del río, los distintos canales históricos, esta parte en azul, y algunos canales en celeste que se corresponden con canales antiguos ya desecados, ¿no? Este meandro, por ejemplo, que formó en su día el Ribera de Huelva, que es este arroyo que acomete el río por el oeste, o este otro que es el famoso brazo histórico del Guadalquivir. Esto que estamos aquí viendo sería el Guadaira actualmente. Aquí tenemos otro meandro cortado. A partir de Puebla del Río y hacia el sur tenemos lo que se forma, lo que llamamos las marismas del Guadalquivir, que no es ni más ni menos que la sedimentación que ha realizado el río durante millones de años, sobre el antiguo lago Ligustinus o lago Tartésico, que se ha terminado sedimentando, formando estas marismas hacia la desembocadura del río en Sanlúcar de Barrameda. Esto es lo que llamamos la marisma Y por último la depresión del Guadalquivir, ¿no? Que sería todo esto. Toda la parte celeste formaría lo que se llama la llanura de inundación, o lo que es lo mismo, donde el río ha ido basculando hacia el este, hacia las terrazas, hacia el oeste, hacia el Aljarafe, a lo largo de la historia, y por lo tanto lo podemos denominar como terreno dominado por el río. Por lo tanto, esta sería la depresión del Guadalquivir, que en Alcolea es más estrecha, es 1 kilómetro de ancho. En Alcalá del Río ya llega a aumentar a 4 kilómetros de ancho, ya por Sevilla llega a unos 7
y cuando llega a proa del río, como ya hemos comentado, aquí se abre la sedimentación que ha generado las marismas del Guadalquivir. Hay que entender que el Guadalquivir, pues como todos los ríos, arranca material en el curso alto, lo transporta en el medio y lo sedimenta en el bajo, y Sevilla, aunque se encuentre a 80 o 90 kilómetros en línea recta de la desembocadura en Sanlúcar de Barrameda, pero está ya claramente en su curso bajo, y además a muy baja altura. En la ciudad de Sevilla, pues el casco histórico puedan tener unos 7, 8, 10 metros de media, y entonces el río baja muy plano y sedimenta con gran facilidad. Bien, aquí vamos a ver otro gráfico en el que ya podemos visualizar de una forma más clara las distintas terrazas. Volvemos a ver a la izquierda, hacia occidente, el Aljarafe, la llanura aluvial, que es toda esta zona color celeste, el trazado del río actual, realmente de la dársena, ¿no? Pero bueno, el trazado del río hasta principios del siglo XX. Aquí tendríamos las terrazas T2 y T3. Esta zona marrón sería la terraza T2, que está por encima, eso está mal, está por encima de 20 metros, y que al norte empezaría por San Jerónimo y al sur acabaría a la altura de Montequinto aproximadamente. Y después tendríamos estas otras terrazas llamadas T3, naranja, que tiene varias partes, tiene una primera parte aquí arriba, más al norte, con una pequeña península. Aquí sería el promontorio original donde se asentarían los primeros sevillanos, buscando siempre la cercanía al río, por eso no se van a la terraza T2, pero dentro de la cercanía al río, en la parte más alta, aquí después lo veremos con más detenimiento. En esta zona pues está entre 10 y 17 metros de altura sobre el nivel del mar, y es una zona por lo tanto que en las inundaciones normales se encuentra, salvo que no así en las riadas importantes que también se podía ver afectada. Estos puntitos representan la ampliación de la ciudad almohade, o mejor dicho, musulmana, ya sea almohade o almorávide, se produce en el siglo XII. Como vemos, pues en esa ampliación ya se coge también zona ganada a la llanura aluvial del río. Aquí hay otro trozo de la terraza T3 que está separada por la vaguada del Tagarete, o por lo que es lo mismo, la zona por la que se mueve este arroyo que va a desembocar a la altura de la Torre del Oro, y que tiene su propia llanura de inundación. Esta zona de aquí pues sería la zona de San Bernardo, del Porvenir, de Huerta de la Salud o de Ciudad Jardín. Y aquí tenemos otra vaguada, otra zona de llanura aluvial del Tamarguillo, el segundo de los arroyos que acomete el río Guadalquivir y la depresión del Guadalquivir a la altura de Sevilla por el este, y este otro trozo de la terraza T3 que sería la zona del Cerro del Águila. Aquí tendríamos por lo tanto la primera ocupación, la cerca islámica, el cauce, antiguo cauce del río de época romana, que está por aquí señalizado en amarillo. Seguimos con la siguiente diapositiva o transparencia, presentación, y aquí vemos cuando vamos a empezar a hablar de la evolución histórica del río, y para eso pues lo primero que vamos a hablar es del famoso gran lago interior que forma el mar Atlántico, o que en un momento dado formó el mar Atlántico, que llegó incluso por encima de Sevilla hasta Alcalá del Río. Aquí hay que, de alguna forma, lo primero es desmentir un tópico que se dice mucho, eso de que el mar en época romana llegaba hasta Coria del Río. Coria del Río está aquí. Sin embargo, la situación en época romana sería la que se corresponde con el número 4, y nosotros vemos que en época romana el lago Ligustino o lago Tartésico ya estaba muy reducido. Llegaba poco más arriba de Lebrija, y casi todo el lago o gran parte del lago ya estaba
se había sedimentado con el arrastre producido por el río y se había convertido en marisma. Eso sería lo primero que podemos comentar. Entonces, pues realmente la evolución sería la que vamos viendo en estos cuadros, ¿no? El cuadro 1 nos representa la máxima penetración del gran lago Ligustino o Tartésico, que ya digo llegaría hasta Alcalá del Río, inundando gran parte de Sevilla, quitando la parte de la terraza T2, como veremos más posteriormente, pero estamos hablando de una situación que se produjo hace unos 6.000 años. El punto 2, ya vemos como ya sedimentado se genera la zona de la llanura aluvial de Sevilla, y se empiezan a generar las marismas. Estamos hablando, aquí lo dice, del Calcolítico a la Edad del Bronce hace unos 4.000 años, porque BP es before present, luego es antes de ahora, no es antes de Cristo, como está puesto aquí. El 3, sigue produciéndose la sedimentación y generando la marisma, sería el momento de bronce final a Tartesos, entre 3.000 hace unos 3.000 años aproximadamente. Punto, ya entrando ya casi llegando a los fenicios. El punto 4 sería de Tartesos a la época romana, que es lo que comentábamos antes. Esta sería la situación en la época romana, con el lago ya que está muy reducido, la punta de arena que va creciendo de Matalascaña va poco a poco cerrando por el suroeste el lago, o el gran lago. El punto 5, que sería la situación en la Baja Edad Media, con el lago ya prácticamente cerrado, y la situación más o menos actual, que sería esta, la que vemos hoy día, con las marismas empezando en Puebla, y que cubren la zona esta. Vemos ahora aquí los distintos tipos de ríos que puede haber en función de el recorrido, ¿no?, que realiza, ¿no? Los hay de tipo rectilíneo, los hay de tipo meandriforme, que forma meandro, forma curva, y los hay de tipo braided. Braided significa ramificados, ramificados con una serie de sinuosidades. Por los estudios geomorfológicos que ha realizado Borja Barrera, sabemos que en origen el río era de tipo braided, o sea que no tenía un curso definido, había varios cursos que se entremezclaban, más o menos como podemos ver en este dibujo, y esa situación se mantuvo hasta hace unos 3.000 años. A partir de ese momento el río va cogiendo un curso más o menos claro, pero es de tipo meandriforme, que es la situación más o menos actual. Hay que tener en cuenta que Córdoba está a 100 metros, Sevilla está prácticamente, como hemos comentado antes, a unos 10 metros sobre el nivel del mar. Eso hace que por Sevilla ya el río va prácticamente plano. Un río plano en un terreno como el de la llanura aluvial, que está generado por miles de años de sedimentación y por lo tanto es un terreno arcilloso y arenoso que es fácilmente modificable, pues es un río que va a generar continuos meandros, ¿no? Y de hecho el Guadalquivir llegó a tener incluso más meandros de los que tiene hoy día. Lo que pasa es que algunos de los meandros llegaron de forma natural a estrangularse, O sea que llegó un momento en que si había un meandro de este tipo, pues que en alguna riada se cortó por aquí de forma natural, aparte de las distintas cortas que después veremos que ha realizado el hombre. Aquí vemos otro gráfico sobre una planimetría de Google, donde vemos la parte peninsular o este trozo como de península de la terraza T3 que hemos comentado antes, que se encuentra por encima de los 10 metros sobre el nivel del mar en la parte más sur, y que sería donde se produciría el primer asentamiento de la ciudad de Sevilla, en esta zona rosa, marcada en rosa, pues porque aquí, pues por encima de entre los 10 y los 17 metros sobre el nivel del mar, es la zona más alta del casco histórico, ¿no? Concretamente la calle Aire tiene 17 metros de nivel del mar, sobre el nivel del mar en la parte central, ¿no? Porque es una calle que sube y después baja, en la calle más alta del casco histórico. Aquí a la derecha tenemos el área de influencia del Tagarete, que hemos comentado antes y que después veremos, que entra por el Parque Miraflores, calle Arroyo, va derivando por aquí, cae San Fernando hasta que llega a desembocar a la altura de la Torre del Oro.
que también en un momento dado, aunque era un arroyo con un fuerte estiaje, o lo que es lo mismo, que había épocas del año en que prácticamente bajaba seco, pero cuando llovía mucho podía desbordar con cierta facilidad. Y aquí al oeste pues teníamos la zona de la llanura aluvial del Guadalquivir, que en aquella época tenía este curso que estamos viendo aquí, que es lo que se llama normalmente como brazo histórico del río. Entraría por el norte, por la Barqueta, pasaría por la Alameda de Hércules, entre Trajano y Amor de Dios, Sierpe, Avenida, Catedral, y derivaría por aquí hacia la Torre del Oro. El brazo actual, llamado Meandro de Sevilla, en aquella época no existía. Solo existía este brazo histórico, según los últimos estudios realizados sobre geografía histórica de la ciudad. A la parte derecha de este brazo histórico estaría la llanura aluvial por donde se movió el río y donde batió antes de época imperial romana, antes del cambio de era, y después y hacia la izquierda, hacia la zona occidental, por donde va a batir el río, donde se va a mover en época ya a partir del siglo II o siglo III, que va a empezar a desplazarse hacia el oeste. Hay que tener en cuenta que en el momento que los hombres deciden bajar y hacer un asentamiento en el llano, en lo que es la llanura aluvial, la lógica imperante es que esté lo más cercano posible al río, como es en este caso, que está muy cerca del río, porque se trata de bajan posiblemente pues porque se monta un puerto para controlar el comercio que llegaba al río y que salía de él, de esta zona, pero al mismo tiempo un sitio que estando cercano al río esté lo más elevado posible. Este sería el sitio, por lo tanto, que cumpliría la doble función. Está muy cerca del río o del río antiguo, no del actual, y además se encuentra en la zona más alta de la terraza esta fluvial. A lo mejor por aquí hubieras conseguido alturas mayores, pero con más distancia de cara a transportar las mercancías. Aquí, por lo tanto, pues estamos poniendo la zona republicana cuando el río bate hacia el este. A partir del siglo I realmente sería posterior, siglo III, siglo por ahí, que empieza a batir hacia el oeste. Y la zona del Alto Imperio, en la que Sevilla tuvo una importancia tremenda, el puerto, el río se mantuvo estable en este curso, y eso pues permitió desarrollar todo un puerto prácticamente desde arriba a la altura del Hospital de las Cinco Llagas hasta abajo hacia la zona de la Puerta Jerez, donde se han excavado instalaciones portuarias de lo que sería la importancia que adquirió el puerto de Sevilla en época del romana alto imperial, ¿no? Con todo lo que hubo de exportación de productos del aceite, del garum, etcétera, etcétera, ¿no? A partir del siglo IV al XII, como hemos comentado, se desplaza al oeste, y a partir del siglo XII ya se produce la ampliación de la muralla por parte musulmana, y eso obviamente va a afectar en cualquier caso al movimiento natural del río. En esta otra diapositiva pues vamos viendo cómo ha ido evolucionando el poblamiento, ¿no? Ya hemos comentado antes, en naranja estaríamos hablando del primer poblamiento, el primer asentamiento de Sevilla, lo que llamamos Spal, ya fuera fenicio, tartésica o mezcla de ambos, aproximadamente hace unos 2800 años, 2800, 2900. Ese asentamiento no sería muy diferente en cuanto a sus dimensiones de lo que sería el posterior turdetano, que veremos también en el tema de prehistoria, que va a ser aproximadamente entre el 500 y el 200 antes de Cristo, o lo que es lo mismo entre hace 2500 y 2200 años, y tampoco variaría mucho del que se mantuvo durante la República Romana. En este asentamiento, pues tendría por aquí abajo, vendría Mateo Gago, subiría por aquí, bien por Federico Rubio, por la calle San José, llegaría hasta la Cuesta del Rosario como límite norte, y hacia el oeste bajaría por Franco, Álvarez Quintero aproximadamente. Como vemos, el brazo antiguo del río, que se mueve por aquí, que está aquí pintado en celeste. En época del siglo XII,
se produce la gran ampliación musulmana de la ciudad, con ese recorrido de las murallas de lo que hoy llamamos el casco antiguo de Sevilla, y aquí pues vemos, está pintada también un trozo de la terraza T3, aquí otro trozo de la terraza T3, el tagarete por medio cortándola, vemos aquí en este azul el tagarete, que cuando llega aquí a la altura de la calle San Fernando pega el giro y se va hacia la Torre del Oro. Como curiosidad, pues, Rafael Valencia, el arabista, ha apuntado la posibilidad incluso de que en origen el tagarete, pues por lógica, se desplazara directamente hacia el río por el camino más corto, la avenida María Luisa, y que los musulmanes, los almohades, lo desviaran por la calle San Fernando para provocar aquí un foso que ayudara a la defensa de la muralla de la ciudad. Vamos a hablar ahora de los dos brazos del río, el brazo histórico y el brazo actual. Rodrigo Caro es la primera persona en el siglo XVII, en 1634, que habla de que el río a su paso por Sevilla tiene dos brazos, o tuvo dos brazos, porque ya en la época de 1634 el río estaba como lo conocemos hoy día, ¿no? Con el cauce actual. No explica más. Sobre eso ha habido varias teorías. Por ejemplo, Corso planteó la posibilidad de que cuando Leovigildo en el año 583 se traslada a Sevilla a reprimir la rebelión de su hijo Hermenegildo, que estaba encerrado y en la ciudad de Sevilla y sitia la ciudad, lo que haría es que corta el brazo del río y lo desplaza a lo que sería su ruta actual, al meandro actual, para dejar la ciudad sin agua y provocar la rendición de su hijo Hermenegildo. Sin embargo, los estudios más actuales de Borja Barrera, estudios de geomorfología, lo que nos indican no es exactamente eso, sino que el proceso ha sido el que podemos ver a través de esta serie de seis presentaciones, ¿no? Primero, como comentábamos, en época republicana, el río que iba por el brazo antiguo se va desviando hacia el este para chocar con la terraza T3. Aquí estaría el asentamiento original. Esto sería el río, como ya hemos comentado antes, en época imperial, que se queda durante un par de siglos quieto en esa situación. En época tardo romana o tardo antigua, empieza el río a desplazarse hacia el oeste, al tiempo que la ciudad va creciendo. Vemos en la ciudad más grande, en lo que es en la terraza. Y aproximadamente sobre el año 1000, aquí lo tenemos en el punto 4, época alto medieval, lo establece entre los siglos 9 y 10, en alguna riada muy fuerte que tuvo que haber, el río se parte en dos, en un proceso que se conoce como abulsión, que se da algunas veces con los ríos, ¿no? El brazo original, que sería este en morado, y se genera un brazo nuevo, que sería este en color celeste. A partir de ese momento, el río se va desplazando, este brazo celeste se va desplazando, va generando una forma meandriforme con una gran rapidez, posiblemente en menos de 100 años, hasta encajar en su curso actual. Mientras que el brazo antiguo, que quedaría así en este punteado que vemos aquí, va secándose, y ese secado va a generar dos grandes lagunas. Al norte la laguna de la Alameda, que sería esta, y al sur la laguna de la Pajería, que estaría por la zona de la plaza de Molviedro. Esta sería ya la muralla en amarillo de la ciudad musulmana a partir del siglo XII. Esto explicaría una circunstancia que se ve en la arqueología muy claramente, ¿no? Y es que toda esta zona, lo que sería la zona de los barrios de San Vicente y San Lorenzo al norte, el Arenal al sur, toda esta zona pues no se han encontrado restos arqueológicos de época romana, porque si los hubo, si alguna vez los romanos llegaron a asentar también, a producir algún tipo de estructura al oeste del brazo original del río, eso tuvo que ser barrido por el desplazamiento del río hacia el oeste. Ya digo que esta es
la teoría de Borja Barrera y es la última teoría que ha intentado explicar pues el tema de los dos brazos del río, con lo cual la coexistencia entre los dos brazos como tales pues sería de poco tiempo. Este brazo, el original, explicaría, por ejemplo, el ancla y los restos de un barco que aparecieron en la Plaza Nueva durante las obras del primer metro, que no se llegó a realizar. Seguimos con esta transparencia, donde vemos nuevamente el casco histórico, en amarillo las murallas de la ampliación musulmana del siglo XII, este es el recinto del Alcázar, y en azul vemos el curso del arroyo Tagarete, ¿no? Que vendría por la calle Arroyo, entra en la ciudad por el Parque Miraflores, viene por la calle Arroyo, con Antonio Cabestany, aquí se va desviando ya hacia el centro por Bartolomé de Medina, la antigua Capitán Vigueras, cuando llega aquí pega el giro, calle San Fernando hasta la Torre del Oro, con la posibilidad que hemos comentado antes que ha propuesto Rafael Valencia. Bien, este sería el río con la situación actual. Esto nos va a permitir, esta transparencia nos va a ilustrar un poco para empezar a hablar un poco de las inundaciones, el gran problema que ha generado el río a lo largo de la historia de la ciudad. Lo primero es un poco hablar de un tópico, esto de que en Sevilla llueve poco, tópico que no se corresponde con la realidad. Si vemos las estadísticas del Instituto Nacional de Meteorología, los últimos 40 años en Sevilla caen aproximadamente unos 500 litros de agua al año. 500 litros al agua. Para una ciudad de interior, hay muchas ciudades en la meseta española que no llegan a esas cantidades. Madrid, por ejemplo, no llega a los 500 litros de agua al año de media. Siempre puede haber años más lluviosos y años de menos. Lo que pasa que aquí las lluvias se concentran en los periodos de primavera y otoño. En invierno no suele llover mucho y en verano nada. Lo siguiente es el caudal del Guadalquivir. El caudal normal del Guadalquivir pues anda sobre unos 185 metros cúbicos por segundo. Aproximadamente a partir de 3.000 metros cúbicos por segundo se empezaban a producir inundaciones parciales. Una vez cada 10 años de media se producía un caudal de 5.000 metros cúbicos por segundo. Esto era simplemente, pasaban una serie de días con lluvias fuertes, el río bajaba con mucha agua. Es cuando el río llevaba esta cantidad de agua, se producían lo que se conocían como avenidas, en las que a partir de 7 metros para abajo de la ciudad podía quedar afectado por inundaciones. Todo lo que estuviera por encima de 7 metros se quedaba a resguardo, pero lo que estaba por debajo de 7 metros se quedaba afectado. Y aproximadamente unas 3 veces por siglo el río llegaba a alcanzar un caudal de 9.000 metros cúbicos por segundo, que compara con los 185 que lleva normalmente, pues como vemos es un crecimiento brutal. Cuando eso ocurría, el río llegaba a inundar por encima de los 10 metros sobre el nivel del mar, y entonces pues gran parte del casco histórico se inundaba. La última vez que ocurrió esto fue en 1872 y no ha vuelto a ocurrir posteriormente, no porque el río no haya llevado ese caudal de agua, sino por las distintas actuaciones humanas, ¿no? De hecho, la última vez que el río llevó un caudal importante, en 1963, llegó a casi 6.000 metros cúbicos por segundo. Hay que decir que las inundaciones no solo se producen porque el río lleve mucha agua, porque haya venido varios días de lluvias intensas, sino que los arroyos también contribuyen a las inundaciones, y contribuyen de dos formas. Lo primero, que cuando llevan mucha agua, tienden a desbordarse. Además, cuando llevan mucha agua, intentan desaguar sobre el propio río, que a su vez lleva mucha agua y no pueden, y eso les ayuda a desbordarse con más facilidad. Eso le ocurre al Tagarete, o le ocurría al Tagarete, le ocurría al Tamarguillo y le ocurría al Guadaira, que son los 3 arroyos que acometen al Guadalquivir por el este. Por el oeste tenemos el Ribera de Huelva, que entraba
o desaguaba en el río al norte de Sevilla y por lo tanto aportaba todavía más agua al caudal que ya de por sí llevaba el río. Hay una segunda funcionalidad por la cual provocan más inundaciones: el Tamarguillo, que desemboca en el Puesto de los Monos, el Guadaira, que desemboca a la altura del campo, o desembocaban, porque ya no desembocan ninguno en esos sitios, a la altura del campo del Betis. Al aportar mucha agua, hacían que en el curso más bajo del río se acumulara una cantidad enorme de agua. La cantidad del caudal fuerte que bajaba por aquí se encontraba atascado al no poder seguir por la cantidad de agua que estaban aportando los arroyos, y entonces el río se desbordaba con más facilidad. Otra cuestión importante a tener en cuenta son las mareas. Las mareas, que han ayudado siempre mucho en la navegación del río, se procuraba subir y bajar siempre de acuerdo con las mareas para conseguir mayor profundidad del río. También generan problemas en caso de inundaciones, ¿no? El río es llamado muchas veces en el puerto de Sevilla como ría en femenino, y ría es un curso de agua que se ve afectado por las mareas. Entonces parece mentira que Sevilla, estando a 80 kilómetros en línea recta, que son más en el río porque el río va dando meandros, pueden ser cerca de 100 kilómetros. Sin embargo, cuando en el Atlántico las mareas están altas, el curso del río, no así la Dársena actual, porque ya sabemos que no está conectada, el río sube de nivel. Cuando la marea está baja, el río baja de nivel. Evidentemente las inundaciones se producían con mayor facilidad cuando había mucho caudal en los momentos de marea alta. Esta marea alta llega hasta Alcalá del Río. Ya a partir de Alcalá del Río ya no se nota las mareas del Atlántico, porque se encuentra en la presa de Alcalá cortándolo. Otro problema que se producía en época de inundaciones eran las llamadas inundaciones interiores. Sevilla es muy plana, los distintos sistemas de desagüe, de alcantarillas de desagüe, cuando se producían inundaciones provocaban la situación inversa, o sea, el agua del río entraba por las alcantarillas, por los sistemas de desagüe, y salía por las alcantarillas interiores, que llegaba a levantarlas, aunque se cerraran las puertas de la ciudad para evitar y defender la ciudad de las inundaciones con las murallas, por las tuberías interiores entraba agua a la ciudad y la ciudad se seguía inundando. Por último, un efecto de todo este problema de las inundaciones muy importante, no solo era la propia destrucción que las inundaciones causaban, de ruina de casas, fundamentalmente personas que morían ahogadas, sino también el problema de las epidemias. La ciudad se asienta, como ya hemos comentado antes, sobre un terreno que se ha ido formando con la sedimentación del río durante muchos siglos, arcilloso y arenoso, que es un terreno muy permeable. Al ser muy permeable, es fácil que las distintas bolsas de agua subterráneas se intercomuniquen. La ciudad bebía normalmente con pozos dulces, pozos de agua dulce distribuidos por todo el casco histórico, al mismo tiempo que también existían pozos negros donde iban los excrementos y los residuos. Era fácil ya en una situación normal que se entremezclaran las aguas de ambos y el agua que se bebiera fuera de mala calidad. Pero cuando se producían inundaciones, ese fenómeno se agravaba enormemente, ¿no? Toda el agua que entraba provocaba una mezcla enorme entre agua dulce y agua no bebible, que hacía pues que a continuación de las inundaciones, de las grandes riadas, pues fuera normal que hubiera epidemias de cólera, de malaria, de tifus, de distintos tipos, que todavía agravaba más el propio proceso de las inundaciones. Vemos ahora los distintos arroyos que acometen o que acometían a la ciudad. Esta situación sería la que teníamos en 1900, no la que hay hoy día. Toda esta parte en azul fuerte sería el río, como el curso que tenía en 1900. Aquí a la izquierda, como ya decíamos antes, a occidente, el Ribera de Huelva, que viene de la Sierra de Aracena y que desembocaba en el río al norte de la ciudad. Y a la derecha los tres arroyos que bajan de los Alcores. Primero sería el Tagarete, que entra por el Parque de Miraflores, por aquí, va buscando por la calle Arroyo, lo que hemos visto antes, y aquí hace el giro por la calle San Fernando para desembocar en la Torre del Oro. El Tamarguillo, que bajaba
por aquí, ya más exterior, al casco histórico, y desembocaba en el Guadalquivir a la altura del Puesto de los Monos. Y el Guadaira, más abajo todavía, más al sur, venía por aquí y desembocaba en el Guadalquivir a la altura de Gelbes. Aquí está Gelbes. En celeste tenemos por donde va el río actualmente y lo atraviesa a la altura del campo del Betis, aproximadamente. En celeste tendríamos, ya digo, el curso actual. Este sería la corta de la Cartuja, lo veremos después en las distintas cortas que se han hecho a lo largo de la historia, y aquí estarían las otras dos cortas que aprovecharon lo que se llamó la Madre Vieja. La Madre Vieja es este curso que estaba seco a la altura de 1900, pero que se le llamaba así porque se creía que el río en algún momento de su historia lo había utilizado, ¿no? Y después, bueno, pues ya sabéis que la corta de Grado Bakenburri, la corta de Triana va a hacer esta parte de la Madre Vieja, y la corta de la Cartuja va a ser el resto hasta llegar a San Jerónimo. De esa forma, pues es por donde va actualmente el río, y esto ya queda como una dársena. Este es el famoso meandro de los Gordales. El río, cuando llegaba a la altura del Puesto de los Monos, se giraba hacia el oeste, hacia San Juan, y atravesaba por lo que hoy día son los terrenos de la feria. Estos serían los Remedios y Triana. Atravesaba por los terrenos de la feria y ya bajaba a partir de San Juan, seguía por aquí abajo. El arroyo que más afectó, pues de cara a las inundaciones, pues lógicamente sería el Tagarete, porque batía el río el casco histórico por su lado oriental. Entre 1297 y 1877 se han producido 89 grandes riadas, una aproximadamente cada 7 años. La mayor que se conoce es la de 1168, la sufrieron los almohades, cuando ya la ciudad estaba amurallada, con la muralla que hemos comentado varias veces, y se calcula que llegó a inundar hasta 11-12 metros sobre el nivel del mar. Fue de tan envergadura que el río rompió toda la parte occidental de la muralla almohade. No es que entrara por inundación interior ni por puertas, sino que es que se llevó por delante la muralla y los almohades tuvieron que otra vez levantarla. Aquí otra, en 1626 se produjo una inundación importante, que por ejemplo el castillo de San Jorge quedó muy dañado, el castillo de la Inquisición, tuvieron que trasladar la Inquisición a la zona de Sevilla. La calle Bustos Tavera, 2/3 de la ciudad quedó inundada, 8.000 casas afectadas, 3.000 en ruina. Aquí vemos otras inundaciones que han llegado también a los 11 metros de altura. Y aquí tenemos distintas que han afectado a Triana especialmente. Y la última gorda, que fue la de 1961, que no fue una inundación provocada por el río, sino por el Tamarguillo. En aquella época ya el Tagarete ya no iba por aquí, sino que estaba desviado aquí, atravesando hacia el Tamarguillo, y el Tamarguillo seguía bajando, y se estaba haciendo por aquí, por la ronda del Tamarguillo, y se estaba haciendo ya un desvío del Tamarguillo hacia el Guadaira. Entonces fue cuando se produjo la inundación. Además, y afectó sobre todo a gran parte de la zona este de la ciudad. El Guadaira, como vemos aquí, también se ha desviado hoy día por este nuevo cauce, para no desembocar en el río y no aportar más agua en caso de grandes inundaciones. Bien, vamos a empezar a hablar de los sistemas de defensa, ¿no? Bueno, en principio, el primer sistema de defensa que debió de tener el río, aparte de asentarse en las zonas más altas siempre que se podía, pues tuvo que ser la muralla que pudo haber. No sabemos todavía si en época republicana, en época romana imperial. Tenemos constancias escritas de la muralla, de la que conocemos escasamente sobre su trazado. Y después esa muralla se debió de heredar de alguna forma en época visigoda y en la primera época musulmana, hasta el siglo XII, cuando se hace la ampliación de la muralla que hemos visto hoy día, ¿no? La muralla servía de barrera ante las inundaciones que se intentaban producir hacia el interior del río.
Aparte, sobre la muralla musulmana, pues sí que se hizo un refuerzo en época cristiana, en la zona de la Barqueta. Aquí el río viene, hace un giro, viene del meandro San Jerónimo, hace un giro, y entonces batía con fuerza sobre esta zona, que es la zona de la Barqueta. Aquí estaría por aquí el puente de la Barqueta, y entonces, al batir fuertemente, pues se decidió, ya en época cristiana, en 1383, reforzar esto fuertemente ante las acometidas del río. Para ello, lo que se hizo sobre la muralla exterior, que es esta, pues se construyó otra muralla interior y se rellenó toda la zona entre la muralla exterior y la muralla interior de tierra, formando de esa forma un malecón fuerte de defensa del río, con una rampa. Se subía por aquí, bueno, pues en época que no había peligro, pues se le llamó Patín de las Damas porque subían las mujeres aquí a pasear, ¿no? Y tenían unas vistas hermosas del río, ¿no? Aquí estaría la Puerta de la Barqueta, aquí el convento de San Clemente, y esta plaza se llamaba de Vic Arraguel, que es como se le llamó en principio a la Puerta de la Barqueta, Puerta de Vic Arraguel. Aquí vemos otra vez la misma estructura defensiva frente a las riadas que venían por la zona norte, en este caso sobre una planimetría actual. Este sería el convento de San Clemente. Aquí está la calle Calatrava, que baja hacia la Alameda. Aquí hay una manzana de un edificio, y aquí vemos la Puerta de la Barqueta, la dirección hacia el puente, y la estructura con la puerta. Aquí el Patín de las Damas, y aquí la estructura ya de la muralla en dirección a la Macarena, ¿no? Por la Resolana. La siguiente sistema de defensa, bueno, el río, cuando pasa por Sevilla, pues lógicamente, pues desde época romana al menos, y por supuesto anteriormente seguro que también, pues había ahí unos puertos, ¿no? Posiblemente con unos muelles. Posiblemente los primeros muelles fueron de madera, no han dejado rastro. Sabemos que a partir del siglo XV, al menos ya se citan muelles de fábrica, construidos ya con material consistente, muelle de mulas, aduana, arenal, del barranco de la Sal. Pero independientemente de la altura que pudieran tener esos muelles, que no sería muy alta, la primera cometida importante en lo que es el sistema de defensa en la propia ciudad de Sevilla fue elevar las dos riberas del río, la ribera de Sevilla y la ribera de Triana, en lo que es el tramo entre el puente de Triana y la Torre del Oro. Ambos fueron acometidos por Caraza. En 1785 eleva la zona de la ciudad, la zona del Paseo Colón, bastantes metros por encima del nivel normal del río. En 1786 se produce una riada que, al no poder batir sobre la orilla izquierda, va a batir sobre Triana, y eso hace que en 1787 construya la llamada Zapata de Triana, que no es ni más ni menos que otra elevación, también en este caso en la calle Betis, de la ribera, para de esa forma evitar que en inundaciones que no alcanzara grandes alturas el río se desbordara. De esa forma, a finales del siglo XVIII, las dos aceras estaban bastante elevadas, ¿no? Y se produce una situación que vemos normalmente cuando estamos en Sevilla, y es que cuando andamos en dirección al río, tanto por la parte de Sevilla como la parte de Triana, estamos subiendo cuando por lógica deberíamos estar bajando, porque tanto en la parte de Sevilla el Paseo Colón está bastante más alto que el resto del casco histórico, o más alto, y lo mismo pasa con la calle Betis. Bien, bueno, seguimos con el tema de las cortas. Aquí tenemos un gráfico que es del propio puerto de Sevilla, por eso fijaros que viene hablando de la ría del Guadalquivir, no del río, como comentábamos en una diapositiva anterior. Aquí tenemos Sevilla a la derecha, aquí la desembocadura en Sanlúcar de Barrameda, que es aquí abajo a la izquierda, y este sería un poco el cauce principal del río, con este otro cauce aquí por este otro lado. Formó en su día aquí lo que se llama Isla Mayor, que es toda esta zona centro aislada. Y bueno, pues aquí vemos los distintos meandros que ha ido formando el río a lo largo de la historia.
el tema de las cortas es sencillo, es reducir la distancia entre la ciudad y la desembocadura para que el desagüe sea más rápido, pero también para que la navegación por el río sea mejor. Hay que tener en cuenta que la navegación por los meandros es complicada. Los meandros suelen acumular zonas de fuerte sedimentación donde disminuye la profundidad del río y es más factible que se quede estancado un barco. Al mismo tiempo estos giros son complicados para la navegación. O sea que las cortas que lo que hacen es realmente producir un estrangulamiento, ¿no? artificial del meandro. Este sería un meandro, con aquí la corta de los Jerónimos, que supuso esta estrangulación del meandro y al mismo tiempo supuso la división entre Isla Menor, que está aquí abajo, e Isla Chica, que se queda aquí, este trozo aquí arriba, ¿no? Las cortas están pintadas en verde, ¿no? Luego, por lo tanto, por un lado, suponen una importante reducción de los kilómetros de navegación desde Sevilla a la desembocadura, de 126 a 82 kilómetros de navegación con las 8 cortas que se han realizado desde que se empiezan a realizar a finales del siglo XVIII. En 1791-5 se hace la primera corta, que es la corta Merlina, que es la que está aquí, que ya supuso una reducción importante de 10 kilómetros porque evitó todo curva en la navegación. Después se fueron haciendo distintas cortas, la corta Fernandina o del Borrego, 1816, que es esta que está aquí, la corta de los Jerónimos, que ya hemos comentado, que también supuso una reducción importante, la corta de Olivillos, en fin, distintas cortas que están aquí marcadas. Y aquí vemos, pues, en la zona de Sevilla, las cortas que al final serán las que terminen resolviendo el problema de la inundación en la ciudad. Aquí tenemos el meandro, el meandro de San Jerónimo, el de Sevilla, y aquí tenemos pues el meandro de Sevilla está aquí, y estas serán las distintas cortas de la Cartuja, la corta de Triana y la corta de la Cartuja, que serán las 3 cortas que se realicen en el 20 y que resuelvan los problemas de Sevilla. Como digo, reduce la distancia, evitan esos fondos por esa acumulación de sedimentación de sedimentos que se producen de forma natural en los meandros, provoca un desagüe mayor. Cuando llueve mucho y el río lleva mucho caudal, desaloja más fácilmente hacia el mar, aumenta la visibilidad en la navegación y ayuda en las mareas que siguen siendo todavía hoy día muy importantes para la navegación por el río. En esta otra diapositiva pues vemos más cerca el gráfico anterior y podemos ver perfectamente la corta de los Jerónimos, la de Olivillos que corta este trozo, la Fernandina, la corta de la Isleta. Aquí arriba van poniendo los años de las distintas cortas, la corta Merlina, que como hemos comentado antes resuelve la de la Punta del Verde, y ya las 3 que afectaron directamente a la ciudad, que son Alfonso XIII, la de Triana y la de la Cartuja, que las veremos ahora con más detalle. Bueno, ya desde el siglo XIX se van planteando por distintos arquitectos e ingenieros distintas actuaciones de cara a resolver el problema de las riadas en la propia ciudad y acometer las obras necesarias para resolverlo, ¿no? Aquí tenemos el Plan Corosa de 1859 que plantea no solo realizar algunas cortas en la ciudad, sino hacer dragados en el río para aumentar su calado y de esa forma mejorar la navegación por un lado y por otro lado ayudar a que el río desagüe un caudal de agua mayor en caso de riadas o en caso de lluvias fuertes. Pastor y Londero en 1862-68 desarrolla, es de los pocos proyectos de los que hay aquí que se realiza, un muelle entre la Puente Triana y la Torre del Oro, un muelle a 3 niveles, el nivel inferior a 3,5 metros sobre el nivel del mar, que sería por donde íbamos caminando, dando paseos, un nivel intermedio a 7 metros y un nivel superior a 8,5 metros, que sería ya el nivel del Paseo de Colón. Proyecto Talavera, de Juan Talavera, el padre del arquitecto regionalista, del 81, del 82 el de Higgins, que el de Talavera no se realiza, el de Higgins en inglés tampoco, el de Cárcer y Ochoa del 95 tampoco se realiza y fue una pena porque ya presentó una serie de ideas que después se van a realizar más tarde,
como es el desvío de los arroyos, Tagarete y Tamarguillo, o las cortas de Triana, proyectos San Larrumbe, que tampoco se realizan, son proyectos que por el coste económico y la dificultad de asumirla en ese momento por parte del ayuntamiento de la ciudad y y que el Estado no está dispuesto o no se dispone a gastar el dinero para ello. Eso nos lleva a que la situación en 1900 sea la que vemos en este gráfico. Aquí tenemos el río en su cauce principal, el meandro de los Jerónimos, el meandro de Sevilla, y a continuación, a la altura del puesto de los monos, aquí teníamos el Tagarete desembocando en la Torre del Oro, y a la altura del puesto de los monos, el Tamarguillo. No sé si lo he comentado, el Tagarete se le llama Miraflores antes de entrar en la ciudad, y Tagarete y una vez dentro. Aquí tenemos el Tamarguillo, donde desemboca el Ranilla, y a su vez el Tamarguillo desembocaba en el puesto de los monos, donde el río pegaba un giro, lo que llamábamos el meandro de los Gordales, se venía por los terrenos de la feria hasta San Juan. San Juan, Gelbes y seguía. Y el Guadaira, que desembocaba a la altura de San Juan. De Gelbes. Esta era la situación a la altura de 1900. El primer plan importante para la ciudad es el Plan Moliny, de Luis Moliny, director de las obras del puerto. Es un ingeniero de caminos que depende del Estado, del Cuerpo de Ingenieros del Estado, y plantea un plan que al final es aprobado por el Estado y pagado por él, ¿no? Que se acaba en el 26, él no lo verá terminar porque él morirá en 1923. Y el plan de Moliny es que, bueno, pues si el río está haciendo aquí el meandro de Sevilla y aquí hace el meandro de los Jordales, aquí está todavía los Remedios vacío, ¿no? Realmente lo único que está es el convento de los Remedios, esto sería Triana. El meandro de los Jordales va pasando por los terrenos de la feria y se va hasta San Juan. San Juan sigue Gelbes y llega hacia abajo, pues él plantea una corta, que es esta corta de aquí, que desde la zona del Copero, por el llamado Canal de Alfonso XIII o corta de la Cartú de Tablada, llegue a conectar por aquí. Esta será la obra que realizará Moliny, que todavía se mantiene actualmente. Su idea es doble. Por un lado, ayudar a la ciudad en el desagüe del río. Si el río va recto, desaguará más rápido que si tiene que hacer esta curva. Y por otro lado, y esto es lo más importante de su plan, es el desarrollar un puerto nuevo, ¿no? El puerto de Sevilla estaba entre el puente Triana, la Torre del Oro, y bueno, pues los almacenes del puerto eran los primeros afectados por las riadas. Cualquier riada, por pequeña que fuera, lo primero que inundaba era el puerto, inundaba los almacenes, las mercancías se perdían, ¿no? Y eso, pues, él plantea trasladar el puerto a este nuevo canal que él está realizando con una altura en las aceras de gran altura para evitar que vuelvan a inundarse, y eso hará que el nuevo puerto de Sevilla se realice aquí, que lo va a realizar él. Claro, esto lleva una consecuencia. Él no corta el brazo de los Jordales, no lo corta, entre otras cosas, porque en la zona esta de San Juan, pues había una serie de muelles mineros que recibían por unas conexiones ferroviarias los minerales que se explotaban en las minas de Cala y las minas del norte. Entonces estos muelles mineros hay que mantenerlos. Hay que tener en cuenta que dentro del tráfico del puerto hay un porcentaje muy importante, es todo el tema de la minería, mina de hierro, sobre todo mina de cobre, y entonces él no plantea el cierre del brazo de los Jordales, que se va a mantener. Al no plantearlo, si tenemos aquí el cauce original y ahora él genera un nuevo cauce por aquí abajo, pues toda la zona de Tablada queda como una isla, y eso es lo que hace que plantee también la construcción de un puente, que será el segundo puente que tenga Sevilla tras el puente de Triana, si no contamos los dos puentes, la pasadera de agua y el puente ferroviario, que son anteriores. Un puente de circulación que sería el puente de Alfonso XIII o puente de hierro, para conectar la zona de Sevilla con toda la zona de Tablada. Otra consecuencia que trae es que el Guadaira, que venía por aquí y desaguaba en el Guadalquivir a la altura de Gelbes, pues ahora se va a quedar antes, va a desaguar directamente sobre el canal de Alfonso XIII, y este trozo de Guadaira se va a perder. Este es el plan Moliny, ya digo que fundamentalmente
va a generar un puerto nuevo, que es el puerto actual, moderno, con grandes instalaciones, donde la mercancía ya está a salvo de las riadas, pero no va a resolver completamente el problema de las riadas. Aquí tenemos una foto histórica. Entonces, está construyéndose el puente de hierro, ya está casi acabado el canal de Alfonso XIII y todavía no se ha abierto a la conexión con el río. Aquí vemos perfectamente cómo el río gira a la altura de donde estaba el puente de hierro, gira hacia el brazo de los Guardales, hacia los terrenos de la feria para ir hacia San Juan. Y esta es la situación de la ciudad de Sevilla en 1929. Ya digo que el canal nuevo, que es este de aquí abajo, se había terminado en 1926, ya el Guadaira desembocaba aquí y ya se había desviado el Tamarguillo, se estaba desviando hacia el Guadaira. Aquí tenemos la zona verde, que fue la zona que se dedicó a la exposición de 1929. Todavía existe el brazo de los Gordales. Como digo, el plan Molini no termina de resolver el problema de las riadas, sobre todo en lo que le afecta a Sevilla, no solo a Sevilla, sino sobre todo a la zona de Triana, la zona que está por aquí. El segundo de Molini, Delgado Blankenburri, que termina el plan de Molini, porque ya digo, Molini muere en el 23 y lo termina en el 26, ya justo cuando lo está terminando plantea al Estado un segundo plan. Segundo plan que se va a desarrollar entre 1926 y 1950, entre otras cosas porque le va a pillar la guerra civil de por medio, en fin, se retrasará bastante. Ese segundo plan es olvidarse del brazo de los Gordales, que estaba por aquí, y hacer lo que se llamó la Corta de Triana, o lo que es lo mismo, alargar este brazo del río por detrás de Triana y conectarlo aquí, rompiendo el meandro de Sevilla con el llamado tapón o aterramiento de Chapina. El plan de Delgado Blankenburri es mucho más ambicioso en el aspecto riada, porque por primera vez, al generar aquí un tapón, este trozo del río y crear aquí una esclusa aquí abajo al sur, este trozo del río ya no va a ser río, sino queda convertido en una dársena. Se puede controlar perfectamente, el agua ya no entra por aquí, el agua que entra por abajo por la esclusa estará controlada por la propia esclusa, con lo cual la zona del río que atraviesa la ciudad ya queda perfectamente controlada en su caudal. Y el río, pues que viene por el meandro de San Jerónimo, baja más directo por aquí, no hace ya la curva de Sevilla, baja por detrás de Triana, por el antiguo curso de Madrevieja, por donde se cree que en algún momento de la antigüedad también el río fue. Sigue bajando por San Juan y Gelbe y ya a la altura del Copero se conecta con la Corta de Tablada o con el caudal que viene de la esclusa. Ese sería el planteamiento. El planteamiento del Delgado Blankenburri además genera toda una serie de muros de defensa, que son estas rayas en negro que vemos aquí, para proteger toda la zona de la ciudad, no solo por el oeste, por la zona del río, sino también por el este, para defenderla de los arroyos que tantos problemas también le habían dado en la antigüedad. El Miraflores, que está ya desviado al Tamarguillo, y el Tamarguillo al Guadaira. Y el Guadaira ya no va a desembocar sobre el canal de Tablada o el canal de Alfonso XIII, sino que a su vez se va a desviar hacia abajo para que desagüe en el río aguas abajo y tampoco genere problema de acumular agua aquí e impedir en caso de riada que el río desagüe rápidamente. Este sería, por lo tanto, el proyecto de Delgado Blankenburri. En cuanto al brazo de los Gordales, por la propia dinámica fluvial, al ir bajando el agua fundamentalmente en línea recta por el nuevo canal de la Corta de Tablada, por la zona de los Gordales bajaba poca agua y eso hacía que la sedimentación, y bajaba más lenta además, la sedimentación aquí en el brazo de los Gordales empieza a ser cada vez mayor y eso impide la navegación por el brazo. Al final Delgado Blankenburri decide eliminarlo, y en este periodo desaparece el brazo de los Gordales, que recordemos que venía por aquí hasta San Juan. Se puede decir, por lo tanto, que el plan de Delgado Blankenburri será el plan que resuelva el problema de las riadas del río.
digamos que casi definitivamente. Aquí nos encontramos ya con la última corta que se realiza entre el año 1975 y 1982. Recordemos que el río lo había dejado el delgado Brackenbury con el meandro de San Jerónimo, el meandro de Sevilla, estaba aquí el cortado a nivel de Chapina, y por aquí, por esta zona celeste, seguía hacia abajo este trozo, que era el que había hecho delgado Brackenbury, que era la corta de Triana. Al final se decide extender esto hacia arriba, hacia la altura de San Jerónimo, quitar el tapón de Chapina y trasladar el tapón antes de entrar en la ciudad en San Jerónimo. De tal forma que la dársena crece hacia arriba, hasta aquí. Aquí ya empezaría la dársena, porque realmente esto está cortado por el tapón de San Jerónimo, y sería todo lo que afectaría aquí al brazo del río, y por abajo estaba controlada en principio por la esclusa antigua, y ahora se realiza una nueva esclusa de mayor capacidad un poco más al sur. De esta forma quedaría como dársena, y el río que viene por aquí, y ahora ya baja completamente recto por el por el antiguo canal Madre Vieja, sigue por aquí entraría por su canal original, y ya a la altura del Copero, que sigue hacia abajo, uniéndose con el canal de Alfonso XIII, que se mantiene como entrada al puerto, que no olvidemos que se encuentra aquí, donde ponemos Dársena del Batán. Aquí está todo el puerto moderno de Sevilla al sur. Aquí tenemos el casco histórico, y de esa forma pues es fácil leer el mapa, ¿no? Aquí tenemos en azul seguido el canal en uso, en punteado el canal abandonado en distintos momentos. Aquí tenemos el Ribera de Huelva, que accede por el oeste, y por el este el Tagarete, que ya hemos dicho que se llamaba Miraflores antes de entrar en la ciudad. Ahora tiene un doble desvío junto con el Tamarguillo. Parte de él va por el norte, por la ronda supernorte, y desemboca en el río Guadalquivir. No en la dársena, sino en el río. Y la otra parte sigue hacia abajo, por aquí. Mejor dicho, sí, por aquí seguía. Ahora sigue por aquí, se une al Tamarguillo, y junto con el Tamarguillo van por aquí en un cauce intubado. Después salen por aquí y van hasta la conexión con el Guadaira. El Guadaira, que antes iba a Gelbes, que después, a partir del plan Moliní, desembocaba en la Corta de Tablada, ahora también se desvía hacia abajo. Luego, por lo tanto, Tagarete y Tamarguillo, dos ramas, una al norte por la ronda supernorte al río, una segunda por aquí, Tamarguillo entubado, ambos dos. Esto se estaba haciendo cuando se produjo la famosa inundación del Tamarguillo. Se estaba realizando esta tunelación para llevar aquí entubado ambos dos, y aquí junto con el Guadaira desembocarán abajo, mucho más abajo de Sevilla. Se suprime el meandro de San Jerónimo, ¿no? Que eso también pues quita un trazado al río, y después los muros de defensa, los distintos muros de defensa que se encuentran tanto al oeste como hacia el este, en la orilla izquierda del Tamarguillo, en Patrocinio, a la derecha San Juan, en fin, en las características que aquí podemos comentar. Aquí tenemos, por lo tanto, la evolución que ha tenido en el siglo XX el río con las distintas cotas, ¿no? La situación original en 1900, con el río con sus meandros de San Jerónimo, el meandro de Sevilla y meandro de los Guardales, los tres arroyos atacando por el este, el Tagarete, Miraflores, el Tamarguillo con su variante del Ranillas y el Guadaira, y por el oeste el Ribera de Huelva, que sería este. 1970 se ha realizado ya la Corta de Tablada, y se ha realizado también la Corta de Triana, que va por detrás de Triana, y ya además se están realizando una serie de muros de defensa, o se han realizado una serie de muros de defensa que protegen toda la ciudad. Tagarete ya se ha redirigido al Tamarguillo, y junto a las aguas de ambos bajan juntas hacia el Guadaira, y el Guadaira ya se ha desviado hacia el sur y ya no desagua ni en el Gelbes, donde en principio, ni siquiera en el canal de Alfonso XIII. Y la situación actual,
En 1970 teníamos el tapón de Chapina, tapón que se traslada actualmente a la altura de San Jerónimo, que estaría ahí, y se alarga lo que sería la Corta de Triana, que sería esta, se alarga todavía más hacia arriba hasta San Jerónimo, y de esa forma se elimina también el tercero de los meandros. Al final lo que se ha conseguido es un río que baja recto, y evitando los 3 meandros de San Jerónimo, de Sevilla, y el antiguo de los Jordales, que ya ha desaparecido. Aquí tenemos los distintos muros de defensa, el tamarguillo y el tagarete parte desviado pegado a la ronda supernorte hacia el río, y parte hacia abajo, hacia el Guadaira, y del Guadaira hacia el Guadalquivir, pero bastante más abajo. Vamos a hablar ahora del abastecimiento de agua a la ciudad. Evidentemente lo primero que podemos pensar en que hubo pozos de agua dulce, en que se bebiera agua del río o de los arroyos, pero todo eso no deja de ser suposiciones, ¿no? La estructura relacionada con el abastecimiento más antigua que conocemos en Sevilla es una estructura de época romana, que es este castillo en Acuae que apareció en la Plaza de la Pescadería en el año 2007 y que excavó García, ¿no? Aquí estamos en la Plaza de la Pescadería, aquí está la Plaza de la Alfalfa, todo esto sería la Cuesta del Rosario, todo esto, aquí estaría el Salvador. Y aquí en la Plaza de la Pescadería pues se encontró este castillo en Acuae, que es una cisterna de almacenamiento de agua compuesta de 3 naves paralelas. La estructura es exactamente la misma que la de la cisterna que se ha encontrado en Itálica, también de 3 naves paralelas. Son naves de 41 metros de largo por 5 metros de ancho. La altura se desconoce porque posiblemente el techo original sería de bóveda de cañón y se ha perdido. Pero bueno, entre las 3 tenían capacidad para acumular 1,3 millones de litros de agua, una cantidad de agua bastante importante. Están hechas de opus igninum, que es un mortero hidráulico que desarrollan los romanos, que es un mortero de cal al que le añaden trozos cerámicos y que lo hace impermeable y por lo tanto muy adecuado para todo tipo de estructuras de agua. Todo es opus igninum, tanto las paredes como el suelo. Aquí vemos los boceles, estos medios boceles que se ponían en las esquinas de unión entre pared y suelo para reforzar la unión y evitar las típicas grietas que se podían producir en las esquinas. Como curiosidad decir que se encontró pintada a 1,8 metros de altura una línea de minio que se cree que podía servir de indicativo cuando bajaba el agua de esa línea, para indicar que había que empezar a pensar en racionalizar el agua por la escasez que pudiera haber en ese momento. Esta cisterna actualmente no es visitable, en algún momento se ha podido visitar, pero actualmente no. ¿De dónde llegaría el agua a la cisterna? Pues en principio no se sabe con seguridad, podría ser de los caños de Carmona, de los que hablaremos a continuación. Aquí tenemos los caños de Carmona y lo único que sabemos a ciencia exacta de los caños de Carmona, que esta estructura de acueducto que podemos ver todavía hoy en la ciudad de Sevilla, es que son de construcción árabe, de construcción almohade del siglo XII, concretamente de 1172. Pero en los textos árabes se nos dice que un día un ingeniero iba andando y vio unos restos de lo que él pensó que era una acequia, excavó y encontró los restos de un acueducto romano. Lo siguió hasta Alcalá de Guadaira, y vio que llegaba desde allí el agua, porque ya sabéis que aunque se llamen caños de Carmona porque entran por la puerta de Carmona en la ciudad, pero realmente el agua viene de Alcalá de Guadaira. Entonces él se plantea la construcción del acueducto almohade, que vuelvo a repetir es almohade. Los 2 trozos que podemos ver hoy día, este es uno de ellos cerca de la puerta Carmona, son de construcción almohade. No todos los trozos que quedan son de construcción almohade. En el trozo que hay cerca de los arcos es del siglo XIX, que se hizo un cambio en el trayecto de los caños de Carmona. Pero ya digo que sabemos que son de construcción almohade, aunque sí que se cree,
todos los autores creen, aunque no se han encontrado restos romanos que permitan identificar un anterior acueducto romano, sí que se cree que este texto se corresponde con la realidad, porque las minas o túneles que hay en Alcalá de Guadaira para la extracción de agua sí que son de época romana, y por lo tanto se cree que el acueducto original, ya desaparecido, fuera romano. Bien, seguimos. Aquí tenemos el trayecto del acueducto desde sus inicios, o mejor dicho, de la conducción de los caños de Carmona de sus inicios en Alcalá de Guadaira. Todo es una gran parte del trayecto, que es toda esta parte que vemos aquí, incluso pasando Torreblanca era subterránea. Aquí hacía una curva muy curiosa, porque se tiraba hacia arriba y subía por aquí, para alimentar una serie de molinos que después el califa alquilaba y de los cuales sacaba una interesante prestación económica, y ya esta parte, hasta llegar al humilladero de la Cruz del Campo, pues ya era aérea, pero no en forma de acueducto, sino en forma de un muro con una sequía arriba, y a partir de la Cruz del Campo ya era lo que realmente llamamos el acueducto, con los distintos niveles de altura hasta entrar por la Puerta de Carmona. Aquí había un ramal que se desviaba hacia la Bujaira para alimentar el estanque del Palacio de la Bujaira, que era un palacio de recreo del califa. Aquí tenemos también pintada la fuente del arzobispo, que se incorpora posteriormente, ya en época cristiana, como una segunda fuente de alimentación a la ciudad, a la zona norte de la ciudad, y que dará agua pues a las fuentes de la Alameda y de otras zonas de la zona norte. En los caños de Carmona era propiedad del califa, después tenía, como sabemos aquí, una desviación a través de la muralla hacia su palacio del Alcázar, y cuando pasan a época cristiana van a pasar a ser propiedad del rey, y el rey será el que decida a quién le concede agua de los caños de Carmona. La tendrán conventos, la tendrán casas palacios, por compras al rey, por sesiones o donaciones que el rey realiza. Hay que decir que esto no impedía el que fuera de los caños del rey el que hubiera mucha pérdida del agua de forma fraudulenta, ¿no? Era muy normal el realizar agujeros en los caños para obtener tomas ilegales, y después existía el problema de que una vez que salía el agua a la superficie, era muy normal también que por toda esta zona pues los ganaderos llevaran a su ganado a beber agua a los caños, lo cual contaminaba bastante el agua de los caños de Carmona, ¿no? Por un lado, la cantidad de agua que llegaba a la ciudad no era suficiente por las pérdidas que se producían en el camino. Por otro lado, la calidad del agua también era bastante mejorable. Pasamos a la siguiente diapositiva y seguimos hablando de la historia del abastecimiento, ¿no? Ya hemos comentado antes que en 1574 se pone en servicio la fuente del arzobispo, que traía un agua de mejor calidad que la de Sevilla, pero que la de los caños de Carmona, aunque en menor cantidad, y de esa forma pues se pudo realizar abastecimiento a la zona norte de la ciudad. De tal manera seguimos hablando de una situación en que tanto los caños de Carmona como la fuente del arzobispo llevaban agua solo a edificios muy concretos, normalmente conventos, casas palacios, el Alcázar, etcétera, y a una serie de fuentes públicas donde la recogían los aguadores para venderla a los sevillanos, ¿no? O llevarlas a las casas. Muchas casas seguían funcionando con pozos de agua dulce que tenían el problema que ya hemos comentado anteriormente, de que ese agua en muchos casos pues generaba problemas al mezclarse con aguas fecales o de otros tipos por el tipo de suelo que hay en Sevilla. Eso hace que en 1881 el alemán Hauser, que hace un informe de la situación sanitaria en Sevilla, pues hable que uno de los grandes problemas que tiene la ciudad es la pésima agua que se bebe en Sevilla, o los problemas grandes de abastecimiento, junto con los problemas de saneamiento, los problemas de hacinamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso determina
que junto con las riadas que se producen continuamente, Sevilla tenga una de las mortalidades más grandes del mundo en aquel momento, A finales del siglo XIX la mortalidad de Sevilla era solo comparable a la de Calcuta en la India. Por supuesto, no solo era muy superior a las mortalidades que podía haber en ciudades europeas como París o Londres, sino que era superior también con diferencia a la que podía haber en ciudades españolas como Madrid. El problema grande. 1883, a partir de este informe de Hauser, el ayuntamiento pues decide sacar a subasta una nueva red de abastecimiento que mejore la calidad del agua que beben los sevillanos. Esa subasta la gana un inglés, Higgins, que plantea un proyecto para traer agua de Alcalá de Guadaira, pero no por los caños de Carmona, sino por conducciones nuevas, subterráneas, para que no se contamine, a través de captaciones que realiza allí también. Él plantea en su proyecto, para crear de Sevilla Water, y por eso se le llamó el agua de los ingleses, una red de abastecimiento de 155 kilómetros, no solo lo que es la acometida hacia la ciudad, sino la distribución en la ciudad por las distintas casas, ¿no? Y con un compromiso de llevar 100 litros por persona y día de agua de buena calidad. Se le da una concesión por 99 años. Lo que pasa que desde el principio el agua de los ingleses no consiguió gestionar la calidad y la cantidad de agua que había prometido. Eso es lo que hace que en 1899, por ejemplo, solamente la mitad de las casas de Sevilla tengan abastecimiento de agua a través de las conducciones del agua de los ingleses, aunque ya había supuesto una mejora importante y fue la primera red importante de abastecimiento de agua en el interior de la ciudad. Aún así, en 1920 no habían conseguido traer más de 65 litros de agua a cada persona en Sevilla. O sea, el problema principal fue que no se conseguía la suficiente cantidad de agua en buena calidad. Eso les llevó incluso en un momento dado, en 1902, a hacerse cargo de los caños de Carmona y a mezclar el agua de los caños de Carmona con la que traían ellos por sus propias conducciones para conseguir caudales mayores de abastecimiento a la ciudad. Incluso hicieron tomas en el río, no para beber, sino para riego, en un intento de conseguir más agua. Este agua de los ingleses pues al final terminó siendo rescatada por el ayuntamiento en 1957, en lo que antes de que se cumplieran los 99 años de concesión, y formando la empresa municipal que abastece agua hoy en día a Sevilla, que como sabemos todos es Emasesa. Realmente el agua no empieza a resolverse hasta que se empiezan a hacer las estaciones de depuración. La primera es la de la Alcaba, que se hace entre 1912 y 1926, y que va a depurar el agua que viene del Ribera de Huelva, que a su vez vendrá de la Sierra de Aracena, y la segunda, la gran estación de depuración del Carambolo, que se hace entre los años 60, ¿no? Y después las presas, las distintas presas que abastecen Sevilla. La primera que se realiza, la de la Algaba, en el año 37, la Minilla está terminada en el 46, en los años 70 Aracena, Jergal, posteriormente Sufre, y la última, la de Melonares, en el 2010, ¿no? Han ido incorporándose distintas presas que han permitido aumentar enormemente la cantidad de agua en buenas condiciones a través de las estaciones de depuración, y eso ha hecho que hoy día pues podamos los sevillanos beber un agua de calidad. Seguimos entonces y acabamos ya con la red de saneamiento, ¿no? La red de saneamiento también ha sido un déficit muy importante de la ciudad de Sevilla durante toda su historia. Ya los romanos hicieron algunas alcantarillas o husillos de desagüe, pero la ciudad tiene la problemática adicional de que es muy plana, con lo cual el desagüe que se hacía al río, a través de una serie de canales desde el casco histórico, se desaguaban al río, pues era en general bastante problemático, sobre todo pues cuando el río llevaba mucho caudal. Las aguas estancas, por lo tanto los husillos, los pozos negros que como ya hemos comentado anteriormente, fueron durante gran parte de la historia de la ciudad el sistema normal de desagüe, donde se echaban los excrementos, los residuos, y después pues terminaban muchas veces mezclándose con el agua de los pozos que se bebía.
la gente ya desde época árabe ya se recomienda no bañarse en el río porque claro, era el sitio donde o mejor dicho, no beber agua del río porque era el sitio donde se desaguaba todo. Pero claro, eso no impedía que la gente se bañara en el río con los problemas sanitarios que eso conllevaba. También el ayuntamiento a finales del siglo XIX saca a concurso una red de saneamiento para resolver el problema. En 1899 se forma una compañía sevillana de saneamiento y urbanización que se municipaliza en 1920. Eso ha ido generando a lo largo del siglo XX una importante red de saneamiento que hoy día ha resuelto los problemas que se producían anteriormente, ¿no? Actualmente hay 4 estaciones de depuración de agua, una en el norte, en San Jerónimo, una al oeste, la de Tablada, al este, la de la Ranilla, y la más importante de todas, la del sur, la del Copero. La más importante porque gran parte del agua es primero la que tiene capacidad mayor, 500.000 habitantes, para depurar el agua de 500.000 habitantes, y es la que se está concentrando hoy día la mayor parte de la depuración de las aguas de Sevilla, ¿no? De hecho, se está planteando el cierre de la de San Jerónimo. Aquí vemos en azul fuerte señalizados algunos de los colectores más importantes. Evidentemente la red de alcantarillado es enorme, pero los más importantes, y dentro de todos pues destacar el mayor colector que tiene Sevilla, el gran colector Emisario Puerto, que arrancaría aquí en la zona de la Barqueta, que va bordeando el río, Paseo Colón, etcétera, va siguiendo por aquí abajo, sigue hacia el sur, paralelo al canal de Alfonso XIII, atraviesa por aquí el Guadaira, que ya sabemos que está desviado al sur desde hace bastantes años, y llega hasta la base hasta el Edar del Copero, donde se depura gran parte del agua de Sevilla, y una vez depurada se vierte al Guadaira, y el Guadaira río abajo vierte en el Guadalquivir. Ese es el sistema de depuración. Aquí tenemos una foto del gran colector Emisario Puerto, que es este que hemos comentado ahora, que va bordeando lo que es la dársena actual, y que, como vemos, pues tiene una capacidad de gestión de agua bastante grande. Terminamos con la bibliografía del tema. No está, por supuesto, toda la bibliografía que hemos utilizado para desarrollar el tema, pero sí la más importante por si alguien quiere ampliar conocimientos. El próximo tema hablaremos de la prehistoria en Sevilla.